Vamos a hablar hoy de la obra de conversión. Sin estar convertido a Dios no habrá salvación. Vamos a la palabra de Dios, pero antes quiero hacer un análisis de este asunto. El Espíritu Santo hace tres obras en el hombre. El Espíritu Santo hace la obra de regeneración en el alma pecadora. El Espíritu Santo hace la obra de santificación en el alma del hombre. Y el Espíritu Santo hace la obra de conversión en el corazón del hombre. Estas tres obras las hace el Espíritu Santo. ¿Cuán importante es la obra del Espíritu Santo en el hombre? ¿Por qué? La palabra de Dios dice: a vosotros os es concedido no solamente que creáis en Jesucristo, sino que padezcáis por Él. Nosotros tenemos que creer que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Pero la obra de restauración en el hombre la hace el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Jesús dijo que iba a enviar el Espíritu Santo para encaminarnos a toda verdad. Él, el Espíritu Santo, hace esa obra que no hay hombre que la pueda realizar. No hay sacerdote, no hay rabino, no hay pastor, no hay psicólogo, no hay maestro, no hay psiquiatra, no hay médico, no hay profesional, no hay ningún ser humano que pueda hacer estas tres obras en el hombre. Cuán importante es la función del Espíritu Santo en la vida del hombre. ¿Por qué entonces el hombre no escucha al Espíritu Santo? ¿Por qué entonces el hombre cierra el corazón al Espíritu Santo? ¿Por qué entonces el hombre deja en segundo plano al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo tendría que ocupar el primer lugar en nuestro corazón? Oseas 11:5, vamos a leer. Oseas 11:5. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Dice que el asirio, que en aquellos días era un cruel tirano que atrapaba a muchos y los ponía en su red y los ponía bajo su régimen. Por cuanto no querían convertirse a Dios, dice que el asirio iba a cautivarlos. Cuidado, cuando no queremos convertirnos a Dios, el enemigo nos puede cautivar en diferentes áreas de nuestra vida. Recordar que cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos tres áreas en nuestra vida: el área espiritual, el área sentimental y el área física. El ser humano se basa en emociones, en sentimientos y en su parte física. Sus emociones son el alma, sus sentimientos son el alma. El cuerpo el que nosotros palpamos, pero también tenemos una vida espiritual. En una de estas tres áreas el enemigo puede atacar si no nos convertimos a Dios. ¿Cuántos están hoy en día con sus sentimientos y emociones frustradas? ¿Cuántos están espiritualmente bajoneados? ¿Y cuántos están corporalmente enfermos? El enemigo puede atacar estas tres áreas. Pero si tú te conviertes al verdadero Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, puedes ser librado de toda enfermedad y cautividad que el enemigo pone en la vida de cada hombre. ¿Quién es el enemigo? El enemigo es aquel que se opuso a Dios desde un comienzo, llamado Satanás. Hechos 15:3. Vamos al libro de Hechos, capítulo 15. Hechos 15:3. Dice así: ellos, pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles
y causaban gran gozo a todos los hermanos. O sea que la conversión causa gozo. Escuchen, la conversión causa gozo. Si yo ayer estaba triste, angustiado, deprimido y cabizbajo, al venir a mí el Espíritu Santo y hacer la obra de conversión, la tristeza, la angustia y la pena se va y viene un sumo gozo. El gozo no es la alegría, el gozo es mucho más que una alegría, el gozo es inexplicable, es una alegría interna que no se puede expresar con palabras. Cuando yo conocí al Señor Jesucristo hace 31 años atrás, cuando le conocí, el Espíritu Santo se manifestó a mí y me dio gozo. Y el Señor en un día hizo que yo me convirtiera a Él. En un día. Al Señor le tomó un solo día para convertirme a mí, a Él. Y hubo gozo en mí inexplicable. Salmo 90. Vamos al Salmo 90, vamos a buscar Salmo número 90. Acá lo tengo, 90, versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Dice que Dios quebranta al hombre cuando el hombre no quiere convertirse. ¿Cuántas veces nosotros conocemos personas que comienzan a creer en Jesucristo cuando están totalmente quebrantados en la ruina, en el piso, destruidos? Comienzan a creer porque no quisieron convertirse cuando Dios los llamó. El Señor los quebranta para que estos se conviertan y no se pierdan, sino que alcancen salvación. ¿Y qué es la perdición? Jesús dijo que de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es la perdición? Precisamente lo que Jesús habló. Todo aquel que cree en el nombre de Jesucristo no se perderá. ¿Perderse de qué? Perderse o extraviarse del camino. Y cuando uno se pierde o se extravía del camino de Dios, se abren otros caminos que conducen al Seol, que conducen al infierno, que conducen a un lugar oscuro, tenebroso, del cual no habrá salida, ni rescate, ni salvación. No habrá esperanza para los que se desembocan o caen en ese precipicio profundo que es el infierno. No hay esperanza para los que hoy están en el infierno. Pero tú y yo, que todavía conservamos la vida en esta tierra, tenemos una luz de esperanza que se llama Jesucristo. Jeremías capítulo 3. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Primero dice, conviértanse, hijos rebeldes. Cuando Dios confronta a una persona y le dice, conviértanse, es porque ya entraron en un plano y una etapa de rebeldía. Conviértanse, dice el Señor, a los que son rebeldes. Ezequiel capítulo 14, vamos a leer un poco y profundizar un poco en la Escritura. Ya que muy pocos leen la Biblia, yo les voy a hacer leer un poquito la Biblia. 14:6 de Ezequiel. Por tanto di a la casa de Israel, así dice el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Conviértanse a Dios. Ezequiel 18:30. Ezequiel 18:30. Vamos a leer un poco la palabra de Dios. 18:30-32. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Yahvé el Señor, convertíos y apartaos de vuestras transgresiones. Él te quiere limpio, te quiere convertido. Convertido es que tú estés limpio delante de Dios de toda transgresión, de toda iniquidad, de todo pecado, de toda conducta inapropiada. Y no os será la iniquidad causa de ruina. O sea que
La iniquidad, el pecado, es la causa de la ruina del hombre. El pecado, que es la iniquidad, es la causa de la ruina del hombre. Entonces el Señor dice, conviértete a mí para que el pecado no te arruine, no te estropee y no te destruya. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que os habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. La única manera de vivir eternamente es bajo la conversión de Dios. Si tú no te conviertes a Dios, no podrás heredar el reino de los cielos. Joel, capítulo 2. Estamos terminando ya. Joel, capítulo 2. Vamos al libro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13 también. Por eso pues ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Tienes que arrepentirte. Para la conversión hay que arrepentirse. Así como una semilla, para que germine, necesita agua. Para que tú te conviertas, necesitas arrepentimiento, lloro, dolor de corazón y quebranto en tu alma, y pedir a Dios el oportuno socorro. Pedir a Dios en arrepentimiento que te perdone y que Él haga que tú te conviertas a Él por obra y gracia del Espíritu Santo. Rasgad vuestros corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Dios castiga? Sí, castiga. Dios es amor, pero Dios es severo, dice la Biblia. La Biblia dice, Dios es amor y Dios es severo, lo dice la Biblia. Dios es fuego consumidor y castiga, pero se duele del castigo. Hechos capítulo 3, 19, último versículo que voy a hablar. Hechos capítulo 3, verso 19, dice así. 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice que arrepiéntanse y conviértanse, dice el apóstol Pedro. Conviértanse, arrepiéntanse y conviértanse. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cuándo se borran los pecados? Cuando hay arrepentimiento y conversión. Si no hay conversión, el pecado permanece. Si no hay conversión, el pecado permanece, por más que tú digas y yo diga, soy cristiano. Creo en Cristo y voy a la iglesia. Si no hay conversión, el pecado permanece. Para que sean borrados vuestros pecados, dice. Y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de gozo. Solamente la conversión trae gozo a los hombres. Voy a hacer ahora un ejemplo de lo que es la conversión. ¿Qué es convertirse? Las mariposas que nosotros hoy vemos revolotear en la época de primavera, verano, no siempre fueron mariposas. Jesús dijo que hay que morir para volver a nacer. Nosotros nacemos, pero tenemos que pasar una etapa en donde debemos morir en la carne para que el Espíritu haga revivir nuestra alma y poder hacer la obra de conversión. Tenemos que morir a la carne, morir al pecado, morir al yo, para que Cristo viva en nosotros. Debemos morir para que Cristo haga la obra de restauración por el Espíritu Santo y de resurrección en el alma nuestra, porque nuestra alma está adormecida, está muerta, tiene que revivir. Cuando la mariposa hembra pone huevo en una especie de planta. Cada mariposa de diferente especie y forma pone huevo en cada planta diferente. Cuando el huevo eclosiona,
se alimenta de esa planta donde la mariposa eligió para poner el huevo, porque come de esa planta. Cuando el huevo eclosiona, nace una larva, un gusano, en realidad se llama larva. Esa larva se alimenta de las hojas de aquella planta, de aquel vegetal que puso, porque ese es su alimento. Una vez que el huevo eclosiona, nace una larva. Esa larva sufre una etapa de conversión. Esta larva se cuelga, cuando ya llega a su etapa adulta, se cuelga de la rama y se transforma en crisálida. La larva se convierte en crisálida, en un cascarón, en un capullo. La larva se convierte en crisálida. Jesús dijo, hay que morir para volver a nacer. Este gusano o larva muere y se convierte en crisálida, en capullo. Este capullo, esta crisálida, se convierte en mariposa. Lo que antes se arrastraba, hoy está volando. Lo que antes se alimentaba de las cosas terrenales, hoy vuela y no tiene necesidad de alimentarse. Esa es la vida espiritual. Esa es la conversión. Un ejemplo lo hago en una forma sencilla para que se entienda. Nace el huevo y nace una larva o un gusano. Esa larva se convierte en crisálida. Esa crisálida se convierte en mariposa. Hay 3 procesos que pasa la mariposa antes de ser mariposa. Al principio se arrastra, al principio está en la tierra, luego aparece en el aire, aparece en el cielo. La larva tiene que alimentarse, tiene que comer, tiene boca, come. La mariposa no tiene la boca como tenía anteriormente, ya no se alimenta como se alimentaba antiguamente, porque fue convertida en algo que no era. ¿Cuánta diferencia hay una mariposa y un gusano? Así Dios hace la obra de conversión. Si se interviene en esa obra de conversión, la mariposa no llegará nunca a ser mariposa. Y si nosotros adelantamos el proceso, la mariposa al nacer nace con alas deformadas, no nace con las alas con las cuales tiene que tener para poder revolotear, sino que nace con alas atrofiadas. No puede convertirse en lo que tiene que ser. Muchas veces el hombre mismo, nosotros mismos, interrumpimos la obra de Dios en nuestras vidas cuando criticamos, cuando juzgamos, cuando condenamos, cuando sentenciamos, cuando acusamos, cuando señalamos, cuando murmuramos. Cuidado. No estropeemos la obra del Espíritu Santo en nosotros y no estropeemos la obra del Espíritu Santo en otros, porque no todas las mariposas son iguales. Hay unas que demoran más que otras en convertirse en mariposas. No juzguemos si algunos se convierten a Dios antes o después, si demoran, si no demoran, si vemos que no dan fruto de conversión. Dejemos que Dios y el Espíritu Santo actúen en las personas. No nos volvamos criticones y murmuradores, porque los criticones y los murmuradores hoy están en una mazmorra, atados en el infierno y siendo azotados por demonios, por cuanto no dejaron de murmurar y no dejaron de criticar la obra del Espíritu Santo.